Soy el acompañante personal de Valentina Su, la heredera de una de las familias más poderosas de Shanghái. Mi trabajo oficial es hacerle compañía, ir con ella a clases y estar disponible cuando me necesite. Suena sencillo. Lo que no suena tan sencillo es esto: vivo en una suite privada de 100 metros cuadrados dentro de su mansión, con todo incluido y todo funcionando como debe. Comparado con el cuarto desvencijado que rentaba antes, este lugar era otro planeta. El sueldo base no era para presumir, pero había un factor que lo cambiaba todo: las propinas de Valentina. Los números hablaban solos. Si la comida que preparaba le gustaba, 10,000 pesos aparecían en mi cuenta antes de que yo terminara de lavar el plato. Un comentario sobre su apariencia sumaba 5,000 más sin esfuerzo. Acompañarla en sus sesiones de videojuegos en línea producía 6,600 de un solo movimiento. Una noche completa en el bar llegó a generarme 150,000. Era el trabajo más absurdo y mejor pagado que había conocido. Mientras otros profesionales rogaban por un contrato decente, yo rezaba en silencio para que nadie me dijera que era hora de buscar algo mejor. El problema empezó cuando Valentina se enamoró. No de forma discreta ni gradual, sino con toda la intensidad de quien nunca ha necesitado esperar nada en esta vida. El problema mayor fue que la rechazaron. Aquella tarde la encontré en el comedor devorando 2 platos de arroz para ahogar lo que no tenía nombre claro. Entre bocados de cerdo en salsa roja, levantó la vista con la seriedad de quien ha tomado una decisión irreversible y anunció que iba a vender la mansión para dejar la ciudad y no regresar. Yo, que llevaba meses instalado en ese paraíso, sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. La reacción fue inmediata y sonora. Por toda la mansión retumbó el ruido de objetos cayendo: platos, bandejas, herramientas de jardín. Cada empleado giró la cabeza hacia Valentina con la expresión de quien acaba de escuchar algo que no puede ser real. Yo salí disparado de la cocina y me lancé a abrazar sus piernas con la desesperación de quien defiende su casa. Le supliqué entre sollozos que no lo hiciera. Le recordé que acababan de renovarme la cama del cuarto, que tenía sala de cine privada, equipo de gimnasio completo. Valentina nos miraba a todos como si no entendiera de dónde venía tanto drama. Para ella la lógica era impecable: si vendía la mansión, nosotros dejábamos de trabajar y volvíamos a casa a descansar. No entendía que para el resto de nosotros eso significaba perder el mejor empleo que habíamos tenido o tendríamos jamás. Aproveché el momento y lancé mi propuesta: si yo le ayudaba a conquistar al hombre que la había rechazado, ella prometería no vender nada ni irse a ningún lado. Valentina nos miró uno por uno, levantó la barbilla con la arrogancia de quien creció sin escuchar un no y aceptó. Si lo lograba, además buscaría una mansión más grande como futura residencia para los dos. Esa noche, cuando Valentina ya dormía, los empleados nos reunimos en el salón principal con el sigilo de un consejo de guerra. Repartí entre todos el plan de conquista que había redactado durante la tarde, un documento estructurado con cada paso, cada frase y cada estrategia para que la señorita lograra su objetivo. Don Ramón lo revisó con sus gafas de diseñador. Fue asintiendo con la cadencia de quien reconoce un trabajo bien hecho y me preguntó con genuina curiosidad cómo alguien con mis capacidades había terminado de empleado doméstico. Le respondí sin rodeos: porque aquí se gana bien. Los demás asintieron al unísono. Don Ramón no lo dejó pasar. Preguntó a cada uno cuál era su nivel educativo. La señora de limpieza, egresada universitaria. El jardinero, titulado también. El guardia de la entrada, 2 carreras terminadas. El chofer, ingeniería con honores. Todos éramos profesionales de papel atrapados por la realidad de un mercado laboral que no tenía espacio para nosotros fuera de estos muros, donde el sueldo era real y las condiciones difíciles de superar. Don Ramón procesó todo en silencio. Luego confesó, con total calma, que él había llegado al servicio de la familia Su sin haber terminado la primaria. El silencio que siguió pesó varios segundos. Alguien señaló el punto que todos habíamos calculado ya: don Ramón, con primaria incompleta, ganaba más que cualquiera de los universitarios presentes. 10,000 mensuales, confirmó él sin disimular la satisfacción. 30 años de servicio tenían ese precio, lo dijo sin soberbia pero tampoco con modestia. Yo fui el primero en reírme y propuse que, siendo el mejor pagado de la mesa, esa noche le invitaba a la cena. La tensión desapareció y durante 1 hora más afinamos los detalles del plan. Los títulos universitarios no volvieron a mencionarse. Al día siguiente le presenté el plan completo a Valentina. Lo hojeó durante 30 segundos, lo dejó caer sobre la mesa y declaró que había demasiadas líneas para memorizar.
Le expliqué con paciencia que cada frase estaba calculada para impactar donde debía impactar, que venían de las novelas románticas más exitosas del mercado y que eran escenas probadas. Valentina cruzó los brazos y me lanzó la pregunta que nadie quiere recibir: si yo nunca había tenido una relación, ¿qué autoridad me daba para enseñarle a conquistar a alguien? Tuve que absorber el golpe. Luego aclaré que había leído suficiente esa noche como para doctorarme en el tema. Le recordé que la alternativa era seguir sin plan, con la misma estrategia que ya había fracasado antes. Valentina lo consideró. Me palmeó el hombro con la resolución de quien acepta una apuesta difícil y dijo que me daría una oportunidad. Respiré aliviado. La mansión seguía en pie al menos un tiempo más. El primer paso del plan era inmediato. Antes de acercarse a cualquier hombre, Valentina necesitaba una transformación de imagen completa. Sin cuestionar el pijama de Bob Esponja que llevaba puesto, porque ese era precisamente el punto, era el momento de hablar de estilo con fundamentos reales. Valentina bajó la vista a su ropa y la defendió con la convicción de quien nunca ha necesitado cambiar nada. Le argumenté con datos concretos: César Geu, el objetivo, era un hombre directo, apasionado por los deportes extremos, con atracción por mujeres de presencia y carácter decidido. El estilo de Bob Esponja no iba a funcionar. La empleada de servicio la acompañó al cuarto donde yo había preparado la ropa seleccionada. Cuando Valentina salió transformada, me detuve. Me quedé mirándola durante 10 minutos completos sin decir absolutamente nada. No era incomodidad. Simplemente no encontré las palabras adecuadas para ese momento y opté por no forzarlas. Antes de salir, abrí el computador y le presenté el análisis completo de César. Cada publicación revisada, cada video que había dado like, cada actividad documentada. El perfil era preciso: recursos económicos sólidos, carácter directo, sin experiencia sentimental real, apasionado por los deportes de riesgo, atraído por la energía decidida y la figura definida. Le informé a Valentina que su estrategia anterior, ir sola y sin preparación, tenía una probabilidad de éxito de apenas el 10%. Ella vio el número en pantalla y se hundió en la silla. Murmuró que para qué seguir intentando. Cerré el portátil antes de que la idea creciera más. Le aclaré que ese 10% era ella sola, sin apoyo, sin estrategia y sin el equipo que ahora tenía detrás. Con el plan completo activado, las probabilidades subían a 75.5%. No era garantía absoluta, pero era una ventaja real donde antes no había ninguna. Valentina procesó los números, levantó la vista y tomó la decisión. Estaba dentro. Me volvió a palmear el hombro y dijo que confiaba en mí. Anoté internamente que la mansión seguía siendo mía por un poco más de tiempo y pasé directo al paso 2. El segundo paso era fabricar un encuentro natural con César. Había averiguado que esa tarde visitaría un parque de atracciones de la ciudad, uno que casualmente pertenecía a la familia Su. El plan era aparecer ahí como por coincidencia, encontrar temas en común a través de las atracciones que él frecuentaba y construir desde ese punto. El inconveniente era evidente: los gustos de César incluían montaña rusa, casa del terror y bungee. Valentina, que había crecido entre comodidades sin sobresaltos, nunca había pisado nada que generara adrenalina real. Le anuncié los juegos objetivo. Ella palideció. Pero apretó los dientes y aceptó que lo intentaría. La primera parada fue la noria. Valentina simplemente subió. Desde arriba le señalé la montaña rusa y la casa del terror. Ella los miró con la expresión de quien contempla algo no especialmente amigable en el horizonte. Le recordé que esos eran los juegos de César y que eso era exactamente lo que habíamos venido a trabajar. Ella asintió. Lo que no mencioné fue que para subir a la noria habíamos saltado la fila. Valentina había identificado al operador, le había informado que el parque era de su padre y le había dicho que detuviera la atracción o buscara otro empleo. La misma persona que minutos después nos sermoneaba sobre civismo. En la fila de la montaña rusa, Valentina se convirtió en un ciudadano ejemplar. Cedía el turno a cada persona que llegaba. Dejaba pasar a quien tuviera prisa. No aceptaba avanzar hasta asegurarse de que todos los que habían llegado antes estuvieran delante. En una hora avanzamos exactamente 0 posiciones. La fila se había alargado detrás de nosotros mientras el frente seguía igual. Tuve que recurrir al único argumento que funcionaba: todo era por César. Solo con eso empezó a moverse. Cuando finalmente nos sentamos en el vagón, Valentina había gastado media tarde siendo el ciudadano más cívico y menos eficiente del parque. El momento en que los frenos se soltaron, empezó el interrogatorio.
¿El cinturón estaba bien ajustado? ¿Podía descarrilarse? ¿Era posible salir volando en el primer giro? Le tapé la boca antes de que siguiera y le dije que si tenía miedo simplemente me tomara de la mano. No había terminado la frase cuando sus piernas ya me rodeaban las mías y sus brazos apretaban mi cuello con la fuerza de quien no conoce la moderación. El trayecto duró 5 minutos exactos. Sus gritos duraron 15. Yo casi perdí el conocimiento por la presión que ejercía sobre mi cuello durante todo el recorrido. Al bajar, le acerqué una botella de agua con la tapa abierta y la puse frente a su boca para interrumpir los gritos que seguían saliendo. Bebió 2 sorbos y la rechazó. Quería helado para calmarse. Tomé la botella, calculé que tirar agua era un desperdicio y bebí lo que quedaba antes de ir al puesto. Valentina me detuvo con la cara completamente encendida. Me preguntó por qué había bebido de la misma botella. Le respondí con honestidad que no quería desperdiciar. Ella bajó la voz hasta casi desaparecer y dijo que no importaba, que no le molestaba para nada. Añadió algo más que llegó demasiado bajo para que alcanzara a escucharlo. Llegamos a la casa del terror. Valentina se paró frente a la entrada, escuchó los sonidos que salían desde adentro, vio la oscuridad total que esperaba a 2 metros de la puerta y se desmayó. Sin aviso. Sin un sonido previo. Simplemente cayó. La sostuve antes de que tocara el suelo, le presioné el punto entre nariz y labio superior y en pocos segundos recuperó el conocimiento. Abrió los ojos, me miró y con perfecta serenidad declaró que la casa del terror ya quedaba superada y que podíamos irnos a casa. No respondí. Simplemente me la eché al hombro y entré. Adentro era oscuridad total. Valentina no podía ver nada y me lo hacía saber en voz alta buscándome por mi nombre, aunque estaba literalmente pegada a mi espalda. Cuando un actor disfrazado saltó de un ataúd y corrió hacia nosotros, ella trepó por mi cuerpo con una agilidad que no le conocía. Se instaló sobre mis hombros y comenzó a tirar de mi cabello como si fueran las riendas de un caballo, gritando instrucciones sobre la dirección de huida. Me dolió el cuero cabelludo durante todo el trayecto hasta la salida. Nunca había sufrido dentro de una atracción de entretenimiento de esa forma tan específica. Salimos de la casa del terror con Valentina todavía instalada sobre mis hombros, espalda recta y semblante de quien llega de una victoria. Don Ramón nos esperaba afuera. Nos miró, se quitó los lentes, los limpió y los volvió a colocar para asegurarse de que lo que veía era correcto. Luego asintió con expresión de satisfacción genuina y comentó que la señorita cada año montaba con más elegancia y seguridad. Yo caí de rodillas en cuanto pisé terreno firme. Valentina bajó, me puso una mano sobre la cabeza con cuidado y transfirió 9.999 pesos a mi cuenta. Las lágrimas se me secaron solas. Me sequé la cara, saqué el plan del bolsillo y anuncié que el siguiente punto era el bungee. Valentina me miró como si le acabara de cancelar el cumpleaños. Me recordó que acababa de darme casi 10.000 pesos y que aún así seguía con el programa. Le aclaré que el dinero ya estaba agradecido y que eso no modificaba el plan. Ella me estudió en silencio varios segundos. Luego murmuró algo que no esperaba, dijo que el cabello revuelto que yo traía, resultado directo de sus propias manos dentro de la casa del terror, se me veía bien. Que me hacía más atractivo. Le agradecí el cumplido y la empujé con suavidad hacia el bungee. A las 3:30 de la tarde, César Geu apareció en el parque. Le transmití las instrucciones a Valentina por el auricular, que caminara hacia él con una botella de agua, que fingiera no poder abrirla y le pidiera ayuda. Él la abriría, ella agradecería y desde ahí lo invitaría a los juegos. Simple y directo. Valentina ejecutó el primer movimiento con una naturalidad que me sorprendió. César aceptó la botella y comenzó a girar la tapa. Pasó 1 minuto. Pasaron 2. La tapa no cedía. La cara de César escaló del esfuerzo al esfuerzo máximo. Me acerqué discretamente a don Ramón. Don Ramón confesó sin el menor rastro de culpa que había aplicado pegamento en el borde de la tapa antes de que llegáramos. La teoría era que más tiempo sin poder abrirla significaba más tiempo de interacción entre César y Valentina. En la práctica, César llevaba ya 3 minutos con las venas del cuello marcadas y la cara del color de un ladrillo, sin poder abrir una simple botella de agua frente a la mujer que intentaba impresionar. Cuando la situación llegó al límite, Valentina simplemente le quitó la botella de las manos, la abrió con un giro tranquilo y bebió varios sorbos seguidos. César se quedó inmóvil mirándola. Por el auricular llegó la voz pequeña de Valentina diciéndome que se quería morir. Le di instrucciones inmediatas,
Que le explicara a César que él ya casi la había abierto y que ella solo había dado el último giro. Valentina giró hacia él, compuso su expresión y lo dijo exactamente así. César no parecía del todo convencido, pero tampoco tenía argumentos sólidos para contradecirla en público. Aceptó la explicación con una sonrisa tensa y respondió positivamente a la invitación de ir a la montaña rusa. La situación se había salvado por milímetros. Don Ramón recibió de mi parte una mirada que dejó claro que el pegamento no volvería a ser parte de ningún plan. Esta vez Valentina y César se sentaron juntos en el vagón delantero. Yo me ubiqué en la fila de atrás. El plan era que el miedo de Valentina le diera la excusa perfecta para aferrarse a César y crear ese punto de contacto que podía acelerar todo. Lo que ocurrió fue completamente diferente. Valentina no emitió un solo grito durante el recorrido. Mantuvo los brazos cruzados, la espalda recta y una expresión de aburrimiento casi ofensiva. Lo que sí hizo fue extender el brazo hacia atrás, encontrar mi muñeca desde la fila siguiente y enroscarse a ella con una fuerza que me dobló el torso entero. Don Ramón y el chofer tuvieron que estirarnos al bajar. Cuando el dolor bajó a niveles con los que era posible caminar, el vendedor de manzanas confitadas que yo había contratado se acercó al grupo con su canasta. El plan era que le sugiriera a Valentina comprar algo dulce para su acompañante, insinuando que éramos pareja, para así provocar alguna reacción de César. El vendedor lo ejecutó perfectamente. Valentina lo escuchó, procesó la sugerencia y aclaró con honestidad absoluta que yo no era su novio. El vendedor insistió. Valentina volvió a negar. César observaba la escena sin moverse. Por el auricular le recordé a Valentina que eso era parte del plan. Me respondió que ella no mentía. Me giré hacia don Ramón y el chofer con cara de quien ha perdido una batalla que no debería haber perdido. Les dije que llamaran a los compradores de la mansión, que yo iba a recoger mis cosas. Me agarraron del brazo al mismo tiempo y me pidieron calma, que la señorita aún no había llegado al límite. Respiré. Tenían razón. Valentina compró finalmente la manzana confitada. Pero en vez de ofrecérsela a César, caminó directo hacia mí, me la puso en la mano y me dijo que era por haberla aguantado durante todo el día. César lo observó desde donde estaba sin decir absolutamente nada. En los días que siguieron al parque, la Operación Conquista fue disolviéndose en silencio sin que nadie la declarara cancelada oficialmente. Lo más extraño fue que Valentina dejó de mencionar a César, la mansión y la mudanza como si esos temas nunca hubieran existido. En su lugar me arrastraba a sesiones de videojuegos que terminaban al amanecer o a noches en el bar que se extendían más de lo razonable. Yo no pregunté ni presioné. Si ella decidía retomar el plan, estaría listo. Mientras tanto, la mansión seguía en pie y el ambiente era lo suficientemente tranquilo como para no complicarlo. Una de esas noches en el bar, mientras Valentina estaba en el baño, una voz conocida y desagradable me saludó desde la barra. Era Ernesto In, compañero de carrera desde el inicio, de los que llevan años intentando pisar al que saben que lo supera en cada evaluación. Llegó con su grupo habitual, todos con la actitud de quienes creen que la noche les pertenece por derecho propio. Me estudió de arriba a abajo con el sarcasmo particular de la envidia mal gestionada. Me preguntó si no era demasiado elegante ese lugar para alguien con mis antecedentes. Calculé si valía la pena el gasto de energía. Antes de que decidiera ignorarlo, añadió el comentario que encendió todo. Me llamó el asistente de una niña, subrayando cada sílaba con el veneno de quien lleva mucho tiempo guardando ese golpe. Aquella expresión era exactamente la que Valentina menos toleraba en el mundo. Y Valentina salió del baño en ese preciso momento. Lo que siguió fue inmediato. Me planté frente a Ernesto y le di una bofetada que sonó en toda la sala. Ernesto retrocedió 2 pasos con la mano en la mejilla, mirándome con incredulidad. Su grupo se tensó detrás de él. Valentina llegó hasta nosotros, me tomó por el hombro y se puso al frente. Valentina no levantó la voz. Se limitó a mirar al grupo de Ernesto y ofreció 50,000 pesos a quien se alejara de él en ese mismo instante. El grupo se paralizó. Ernesto los miró y les recordó los años de amistad, los favores pasados y la lealtad que se debían. Valentina subió a 100,000. Ernesto palideció. En un acto de desesperación que nadie hubiera anticipado, se dio 2 bofetadas a sí mismo frente a todos y exigió que el dinero era para él porque fue el primero en recibir un golpe esa noche. Valentina lo miró con la diversión pura de quien no esperaba ese giro. Le aclaró sin parpadear que nadie lo había tocado, que eso había sido obra exclusivamente suya, y que si había dinero que repartir era para mí.
Mi teléfono notificó 150.000 pesos entrando a la cuenta. Ernesto se quedó con la mano en la mejilla, sin un peso y con su propio grupo reagrupado detrás de Valentina. Uno de ellos tomó la palabra y dijo que desde ese momento lo llamarían el hombre que se golpeó a sí mismo por nada. Cuando ya salíamos, Ernesto corrió detrás de nosotros preguntando si la familia su necesitaba más empleados y prometiendo ser más eficiente que yo. Su grupo lo miraba con una mezcla de pena y disgusto difícil de ignorar. Valentina me tomó de la mano y salimos corriendo del bar. Ya lejos, soltó la mano, se detuvo y me miró con los ojos brillantes, todavía con el pulso acelerado. Me preguntó si había sido suficientemente impresionante. Le dije que sí, sin dudarlo. Ella sacó un pañuelo del bolsillo. Se lo acerqué a la frente para secarle el sudor de la carrera. Valentina se quedó quieta y me dejó hacerlo. Luego comenté en tono práctico que debería hacer más ejercicio, porque ese sprint corto la había dejado sin aire. Ella protestó pero negoció de inmediato, podría hacer ejercicio si a cambio le preparaba cerdo en salsa roja para reponer fuerzas. Era imposible ganarle una discusión. Días después, César apareció de nuevo con una propuesta inesperada. Valentina me contó casi de pasada que la había invitado al cine y que había especificado que quería que yo también fuera. Me quedé mirándola. Una invitación al cine que incluye expresamente al tercero no es una salida romántica normal. Algo no cuadraba. Aún así, Valentina insistió en que fuera y yo acepté sin entender todavía el ángulo. Ella reservó la sala completa, como hace quien no piensa en el gasto pero sí en la comodidad. Valentina y César ocuparon el centro de la sala. Yo tomé asiento en la fila de atrás. La película que Valentina había elegido era Bob Esponja. Larga, colorida y completamente fuera de lugar para lo que se suponía era una noche entre adultos que intentaban construir algo. César fue modificando su expresión a medida que avanzaba. Primero confusión, luego resignación, luego un bostezo que intentó contener sin mucho éxito. Valentina, por su parte, se reía en los momentos exactos de siempre, señalaba la pantalla y disfrutaba con la honestidad de quien no está intentando impresionar a nadie. Yo intenté seguir el hilo durante 40 minutos. Luego me rendí, me levanté y salí al pasillo. En el pasillo encendí un cigarrillo. Un minuto después, César salió también. Le ofrecí uno. Lo rechazó con un gesto amable y sin rodeos me preguntó si había considerado en serio dejar mi empleo con Valentina para trabajar con él. Duplicaría mi salario actual, sin condiciones. Me quedé mirándolo. Antes de que pudiera responder, añadió algo que no estaba en ninguna de mis proyecciones, dijo que llevaba tiempo interesado en mí. No en Valentina. En mí. El pasillo del cine se quedó muy quieto de repente. Yo estaba procesando lo escuchado cuando Valentina salió de la sala sin hacer ruido. Había salido en silencio y escuchó esa última parte desde la puerta. No habló durante 2 segundos que parecieron considerablemente más largos. Luego dio un paso al frente, se interpuso entre César y yo y lo señaló directamente. Le dijo que ahora entendía por qué la había invitado al cine solo si yo iba también. Le dijo que todo lo que había sentido por él hasta ese momento se había extinguido ahí mismo en ese pasillo, y que la sola idea de que se acercara a mí le parecía absolutamente inaceptable. César intentó responder. Valentina no lo dejó terminar. Le cortó la palabra y le dijo que se fuera. Que pensara lo que quisiera pero que no se acercara a Julio. Que si él tenía dinero, ella también tenía dinero, y que el dinero no compraba personas que ella consideraba suyas. Añadió, con toda la certeza del mundo, que estaba dispuesta a transferirme la mansión completa antes de dejar que alguien se lo llevara. César sonrió levemente. Dijo que respetaba la decisión, que no tenía interés en interferir donde no había reciprocidad real, y se despidió con calma. Valentina lo vio alejarse, lo miró unos segundos más y se giró hacia mí sin decir nada. De vuelta en la mansión, en silencio durante el trayecto, Valentina me dijo que había decidido no seguir el plan. Que César no era lo que buscaba. No había duda en su voz. Le pregunté si estaba segura. Me miró como si la pregunta fuera innecesaria. Luego preguntó con aparente casualidad si yo iba a reclamar la mansión que había prometido transferirme. Le respondí que eso dependía de si la promesa seguía en pie. Ella dijo que sí, que al día siguiente haríamos los trámites. Esa noche cené bien, dormí bien y no hice ninguna pregunta que pudiera complicar las cosas. Aquella misma noche, al llevarle la cena a su habitación, escuché movimientos apresurados antes de que la puerta se abriera. Algo que se pausaba de golpe.
Una laptop cerrándose con más urgencia de lo normal. Y un zumbido persistente que no encajaba con ninguna explicación lógica que yo quisiera formular en ese momento. Valentina abrió la puerta con la cara completamente encendida y los ojos mirando hacia 3 puntos distintos al mismo tiempo. Me dijo que dejara la bandeja en el suelo y cerró la puerta antes de que yo pudiera decir nada. Don Ramón, que pasaba por el pasillo, asintió en silencio con expresión de quien entiende todo sin necesitar que nadie se lo explique. Días después, la noticia cayó sin aviso. La familia Su declaraba quiebra. Sin detalles explicativos. Solo el comunicado oficial y el silencio que lo acompañó. Valentina se encerró en su habitación y lloró durante horas con una intensidad que hacía difícil pasar por el pasillo sin sentirla. La mansión fue vaciándose de personal con una rapidez que en otras circunstancias hubiera sido admirable. Los empleados desaparecieron uno por uno con excusas que ni ellos mismos creían. Al final, en esa estructura que había sido el corazón de una de las familias más influyentes de la ciudad, quedamos 3, don Ramón, el chofer, y yo. Valentina salió del cuarto con los ojos hinchados y la voz rasposa. Nos miró a los 3 que quedábamos y pidió, con la humildad de quien no tiene otra opción, si podíamos prestarle 20,000 pesos cada uno para salir del paso. Don Ramón recordó en ese preciso instante que su hijo lo había llamado para pedirle que fuera a cuidar a sus nietos. El chofer recordó que su esposa tenía una cita médica urgente que no podía posponerse. Los 2 desaparecieron por el pasillo antes de que nadie pudiera decir una palabra más. La habitación quedó vacía salvo por Valentina y por mí. Ella me miró. Yo no me había movido del lugar. Me preguntó por qué no me había ido con ellos. Le respondí con la honestidad de quien no necesita disimular, si la mansión pronto iba a pasar a mi nombre según su propia promesa, no tenía ningún sentido abandonar lo que ya consideraba mío. Valentina soltó una risa pequeña y cansada. Luego los ojos se le llenaron de nuevo. Me levanté, la tomé del brazo con cuidado y le levanté la barbilla para que me mirara de frente. Le dije que no iba a dejarla. Que pensaba vender la mansión y que con ese dinero los 2 podríamos vivir bien durante mucho tiempo. ¿Qué me quedaba? Ella no respondió con palabras. Me abrazó y se quedó ahí. La mansión era demasiado grande para venderse rápido. Sin comprador a la vista, Valentina insistió en salir de ahí de todas formas. Busqué opciones de renta. Pensé en algo amplio para suavizar el impacto del cambio, pero ella rechazó cada opción que superara lo básico. Dijo que era momento de aprender a vivir con lo necesario, que eso era algo que todavía no sabía hacer. Terminamos rentando un apartamento de una sola habitación y sala en un barrio tranquilo. Era el cambio más extremo que yo había presenciado entre el antes y el ahora de alguien. Ella entró, miró el espacio, dejó sus cosas y dijo que estaba bien. Eso me pareció más significativo que cualquier otra cosa. La primera noche el problema práctico llegó sin aviso, una sola cama. Me instalé en el sofá sin drama. Era pequeño pero era funcional. Unos minutos después Valentina salió de la habitación, me dijo que el sofá era demasiado corto para mis piernas y que me fuera a dormir a la cama. Le respondí que estaba bien donde estaba. Ella no continuó el argumento con palabras. Me tomó del cabello con suficiente firmeza para comunicar que la conversación había terminado, me condujo a la habitación y me plantó frente a la cama. Me cubrí bien y me arrimé a la orilla. Ella apagó la luz. Minutos después sentí que se instalaba a mi lado. Desperté con Valentina completamente acomodada en mis brazos y yo abrazándola con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. Ambos abrimos los ojos al mismo tiempo. Ambos nos miramos. Ambos giramos la cabeza en direcciones opuestas sin decir una sola palabra. El silencio duró lo suficiente para pesar. Lo rompió mi teléfono recibiendo varias notificaciones seguidas. Los empleados que habían salido corriendo el día anterior habían abierto un grupo y estaban mandando dinero, disculpas y mensajes pidiendo que cuidara bien a la señorita. Respondí con 4 palabras, tranquilos, yo la cuido. Era una declaración más que un simple mensaje. Abrí el computador para buscar empleo. Valentina apareció detrás de mí, me tomó del brazo y me pidió que saliéramos. Le expliqué que necesitaba generar ingresos para los 2 y que era urgente empezar. Ella escuchó. Luego metió la mano al bolsillo y colocó sobre la mesa un papel doblado. Era un boleto de lotería. Ganador. 100 millones. Me quedé mirando el papel durante varios segundos. Luego la miré a ella. Valentina sonrió con la calma de quien sabe exactamente lo que tiene en las manos.
Me dijo que ese dinero quedaba bajo mi administración y que de ahora en adelante yo manejaba sus finanzas. Cerré el computador sin decir nada más. Esa noche Valentina compró comida para los dos y varias botellas de licor. Antes de que los platos tocaran la mesa, había bebido más de la mitad de una botella ella sola. La frené. Me dijo con la lengua ligeramente menos precisa de lo habitual que quería verificar si era cierto lo que se decía sobre los efectos del alcohol en la toma de decisiones. No terminó la frase. Se desplomó suavemente contra mi hombro. La llevé a la cama, la acomodé con cuidado y me dispuse a salir. Me rodeó el cuello con los brazos y no soltó. Me quedé quieto mirándola. Vi perfectamente cómo sus ojos se movían bajo los párpados. No estaba dormida. Me incliné despacio hasta quedar cerca de su oído y le dije en voz baja que podía dejar de actuar, que su nivel de interpretación dejaba bastante que desear. Valentina abrió los ojos de golpe. La cara le ardía. Empezó a tropezar con palabras que no llegaban a formarse en frases completas. La interrumpí. Le pregunté directamente si quería explorar aquello que había estado estudiando con tanto secreto en los videos que guardaba en su habitación. Ella cerró la boca. Me miró fijamente. Le dije que no teníamos apuro, que nos podíamos tomar el tiempo que hiciera falta. Sus manos, sin embargo, no esperaron. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente me desperté solo en la cama con el cuerpo en un estado extrañamente satisfecho. Desde la cocina llegaba el olor inconfundible de algo quemándose a fuego moderado. Salí a investigar. Valentina estaba frente a la estufa con el delantal de Bob Esponja, concentrada, manejando una sartén donde dos huevos en un estado difícil de describir luchaban por conservar algún rasgo reconocible. Intenté acercarme para tomar el turno. Ella me detuvo con el brazo extendido y me dijo que me sentara, que yo había trabajado bastante la noche anterior y que el desayuno lo preparaba ella. Los huevos siguieron su proceso sin interferencia. Mientras los huevos alcanzaban su punto final de carbonización, el teléfono de Valentina sonó en altavoz. Era la voz de su padre, Rodrigo Su, preguntando si ya había conseguido a la persona indicada porque el plan de recuperación familiar dependía de ese resultado. Valentina cortó la llamada con movimientos rápidos y me miró. Mi propio teléfono sonó de inmediato. Era César, preguntando sin rodeos si Valentina y yo ya habíamos resuelto lo nuestro, porque él había sacrificado su reputación para ayudar y necesitaba saber si había valido la pena. Corté la llamada. Valentina y yo nos miramos desde lados opuestos de la cocina. Los huevos seguían quemándose. Ninguno los apagó. Le pregunté con calma cuánto de todo lo que había pasado era real. Valentina apagó la estufa, se limpió las manos en el delantal y me miró de frente. La quiebra había sido un plan armado desde el principio. El objetivo era simple, ver quién se quedaba en el momento real y no solo en el de la abundancia. César era su amigo de la infancia y había interpretado el papel del rival por pedido expreso de ella. Los empleados que huyeron lo hicieron siguiendo sus instrucciones. La noche anterior no había sido ni accidente ni impulso del alcohol. Todo, desde el primer día, había apuntado hacia mí. Le dije que parecía que los dos habíamos estado calculando sin decírselo al otro. Ella sonrió apenas y confirmó que sí. Le recordé que yo también había tenido mis propias cuentas desde el principio. Que las propinas no eran mi único incentivo. Que me había quedado el día de la quiebra porque el dinero importaba, sí, pero no era lo único que importaba en ese momento. Valentina me miró con esa directness que la definía. Le respondí con la misma, que si todo lo que había armado era para saber si yo sentía algo por ella, la respuesta era que sí. Y que eso lo había sabido antes que ella misma. La mansión volvió a llenarse en cuestión de días. Los empleados regresaron con la naturalidad de quien nunca estuvo ausente de verdad. Don Ramón reorganizó cada rincón como si el tiempo intermedio no hubiera existido. El chofer apareció con el auto en perfectas condiciones. Las señoras de limpieza dejaron cada superficie reluciente. Nadie habló de la quiebra, del apartamento pequeño ni de los días de ausencia. Solo hubo un cambio visible y definitivo, la forma en que me nombraban. Ya nadie decía Julio. Ya nadie decía Pollito. Don Ramón fue el primero en usar el nuevo título, con la seriedad de quien oficializa algo que ya era evidente para todos. Esa primera mañana de regreso, don Ramón llegó al comedor con el café, lo colocó frente a mí con la ceremonia de siempre y dijo sin modificar un solo músculo de la cara, su café, señor yerno. El chofer, que cruzaba el pasillo, repitió la expresión sin detenerse. La señora de limpieza también. En menos de 10 minutos,
Todos en la mansión habían adoptado el nuevo protocolo de forma unánime. Valentina lo escuchó desde la entrada al comedor, entró, me miró y no dijo nada. No confirmó ni desmintió. En el lenguaje de Valentina Su, eso era exactamente lo mismo que una declaración oficial ante testigos. 3 meses después le pedí matrimonio de la forma más directa que encontré. Estábamos en la cocina, ella insistiendo en aprender a cocinar, yo soportando el humo de lo que se suponía era una tortilla. Le dije sin preámbulos que si íbamos a compartir el resto de nuestras vidas, lo más sensato era hacerlo con orden. Saqué el anillo que había comprado la semana anterior, lo coloqué sobre la encimera entre los trastes sucios y le pregunté si se casaba conmigo. Valentina bajó la vista al anillo. Luego me miró. Luego volvió al anillo. Apagó el fuego, se limpió las manos en el delantal de Bob Esponja y dijo que sí. Sin discurso. Sin drama. Solo sí. La boda fue exactamente lo que Valentina quiso. Grande, elaborada, con una lista de invitados que abarcó 3 generaciones de conocidos de la familia. Don Ramón lloró desde el inicio de la ceremonia hasta bien entrado el banquete, argumentando que había visto crecer a la señorita y que este era el mejor día de sus 30 años al servicio de la familia. Rodrigo Su me dio la mano con la firmeza de quien comunica respeto sin necesitar palabras adicionales. César actuó como padrino y se tomó el crédito de haber sido el arquitecto de todo lo ocurrido entre Valentina y yo. Nadie lo contradijo. Era su momento y todos fuimos lo suficientemente generosos para dejárselo. Un año después de la boda, un martes ordinario por la mañana, Valentina entró a la cocina con una expresión diferente a cualquier otra que le hubiera visto antes. Discreta, calculada, esperando el momento exacto. Dejó que yo terminara de servir el café, se sentó frente a mí y colocó sobre la mesa una prueba de embarazo con el resultado visible hacia arriba. No dijo nada. Solo me miraba. Me quedé en silencio durante varios segundos procesando lo que tenía frente a los ojos. Luego levanté la vista y le pregunté si tenía antojo de cerdo en salsa roja. Respondió que sí, que con arroz extra. Me levanté a cocinar sin decir nada más. Era la mejor respuesta que se me ocurrió y los dos lo sabíamos perfectamente. Hoy tenemos 2 hijos. El mayor tiene la mirada directa de su madre y la terquedad de los dos. La pequeña heredó el gusto de Valentina por los pijamas de Bob Esponja y mi tendencia a leer cada situación antes de abrir la boca. Don Ramón sigue en la mansión, con más años y más orgullo que nunca, y continúa siendo el mejor pagado con su primaria incompleta. El chofer lleva a los niños al colegio cada mañana con la puntualidad de siempre. Los empleados siguen siendo más titulados que la mayoría de los ejecutivos de cualquier empresa de la ciudad. Y yo, el que llegó como acompañante de una heredera demasiado generosa, me quedé porque pagaba bien, porque la mansión era un paraíso, y porque sin calcularlo me enamoré de la persona que vivía en ella.